Buenas tardes. Vamos a hablar de la política con respecto a conflicto y salud. Lo primero es tener como un marco conceptual de el conflicto, los efectos del conflicto en la salud. Y en ese sentido, pues se podría hablar de un tiempo, una línea de tiempo en la cual hay un preconflicto, un conflicto, un posconflicto, posacuerdo en algunos casos y luego posconflicto, unas necesidades inmediatas del posconflicto, y luego un proceso como de reestructuración de los sistemas de salud. Esto aplica sobre todo en conflictos agudos, conflicto tipo colombiano, conflicto más de tipo crónico. Estas líneas de tiempo se hacen un poco más confusas e igualmente hay una serie de actores involucrados y una serie de políticas que se plantean frente a la situación de conflicto, tanto de cómo el gobierno responde al conflicto, como los efectos del conflicto en la población, pero también en el sistema de salud. Existen conceptos, o sea, de framework que se relacionan, o de marco lógico, que se relacionan con el tipo de conflicto. Entonces, hay tipos de conflicto que se definen más como estados débiles, y esto podría ser el caso de Bangladesh o de Malawi, donde básicamente, en cierta manera, de Haití, en donde básicamente no hay una un gobierno reconocido y fuerte. Existen otros, como puede ser el caso de Corea del Norte, en el que hay un problema de legitimidad, principalmente internacional, y de autocracia en el tipo de gobiernos. Existen otros donde entra un poco el concepto más de una brecha de seguridad o un conflicto crónico, como podría ser la situación de Colombia, Bosnia, Tayikistán y lo que fue la situación en Guatemala. Entonces no hay una sola manera, una sola forma o tipo de conflicto. Y luego, de todas maneras, en la manera en que esto afecta tanto la generación de políticas como los sistemas de salud, y también cómo afecta a la población. En términos de políticas, pues básicamente lo que se plantea aquí son políticas de seguridad, o sea, la seguridad es lo que prima. En ese sentido hay una serie de dificultades de parte del gobierno para acceder a ciertas zonas, y también prima, digamos, el apoyo a zonas que estén a su favor. Y entonces las zonas rebeldes son consideradas zonas no necesariamente prioritarias. Y la capacidad del sistema de salud se ve afectado desde la oferta de servicios, pero también se ve afectado en términos de la capacidad, por ejemplo, de responder a una epidemia o de recoger información de mortalidad, por ejemplo. Y luego los conflictos pues, te generan unos problemas de acceso a servicios de salud a todos los niveles, ¿sí? Y esto dificulta campañas, por ejemplo, sobre todo en zonas disputadas por el gobierno con la oposición o con los diferentes grupos armados. O en algunos casos que ni siquiera se puede reconocer un gobierno, pues entre los diferentes grupos armados. Tenemos digamos, esa transición entre conflicto y paz, que tampoco es lineal. No es que un día haya conflicto y al día siguiente haya paz, son procesos largos, complejos en la mayoría de los casos, ¿sí? Y como decíamos, tiene un efecto a nivel individual y también a nivel del sistema de salud. A nivel individual, pues que se cambia la manera en que las personas tienen acceso o buscan servicios. Los van a buscar o van a tener limitaciones para buscarlos de manera frecuente, o para buscarlo en la noche, por ejemplo. O sea, hay unos cambios en la manera en que se buscan esos servicios. Y también está todo el efecto del desplazamiento forzado, que genera como efecto traumático una gran dificultad.
Y en el caso del sistema de salud, pues lo que se encuentra es un efecto, de un lado, en las infraestructuras que pueden ser atacadas directamente, pero también en el hecho de que pues, el financiamiento prioritario es el conflicto, no los sistemas de salud, y también en la oferta de servicios que de nuevo se ve afectada por el conflicto. Uno de los marcos conceptuales más completos lo ha planteado el Instituto Nacional de Salud, ubicando de un lado los determinantes estructurales como la inequidad en salud, en un contexto sociopolítico donde se afecta la gobernanza, donde están influyendo las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, por ejemplo, el tema de la propiedad de la tierra, las políticas públicas en educación, en salud, protección social y la misma cultura y los valores sociales. Y el instituto plantea un concepto interesante sobre clase social, que es un concepto que había un poco desaparecido del análisis en salud pública, pero que es importante, que no es equivalente necesariamente a ingreso económico, es un poco diferente. Está el tema de sexo, el tema de etnia, que vamos a ver en qué medida influye, y otros aspectos que pueden influir en la posición socioeconómica como educación, ocupación, el nivel de ingresos. Y hay dos conceptos que pesan dentro de este análisis del sistema de salud y el conflicto, y es la cohesión social y el capital social. Entonces, realmente esto es importante y aunque es difícil medirlo, realmente es muy importante a nivel de los efectos del conflicto armado. Y pues estas cosas llevan de un lado a un efecto individual en las personas y a una dificultad, por ejemplo, para acceder a trabajo o alimentos, a factores también no solo materiales, sino también psicológicos, y también un efecto en el sistema de salud, en el sistema sanitario, como hablábamos tanto en la oferta como en la demanda de servicios, lo que en su globalidad también tiene un efecto en la equidad en los servicios de salud. Si miramos algunos de los efectos más visibles de un conflicto armado a nivel de la naturaleza, hay problemas de contaminación, hay problemas de daño a la diversidad. A nivel de las personas, pues hay muertes, hay lesiones, hay desplazamiento, hay discapacidades, ¿sí? Hay también pues, viudas, huérfanos, hay muchos factores humanos, digamos, niños, soldados, etc. A nivel social, es ese daño del tejido social que es muy importante, pero también un daño en la infraestructura, por ejemplo, de vías férreas o de comunicación, de electricidad, ¿sí? A nivel digamos, mundial, una interrupción del comercio e intercambio internacional. También está el hecho de los conflictos crónicos que donde quedan a largo tiempo pues temas como las minas que son difíciles de retirar, y a nivel cultural pues hay por ejemplo daños al patrimonio cultural. Estos son algunos de los ejemplos, pero también hay una serie de efectos menos tangibles donde se incluyen el tema del odio, la apatía, la desconfianza, el temor de hablar con los vecinos, la falta de cohesión y desconfianza de las comunidades. Y continuando, de todas maneras, en esos efectos, en la parte económica, los conflictos pues, tienen un efecto en términos de la productividad, y hay una dificultad para un efecto en el desarrollo económico de los países, ¿sí? Como decíamos, también hay un efecto en los temas medioambientales, y en Colombia eso ha sido evidente, inclusive con las explosiones o daño en los oleoductos y la contaminación de las aguas, ¿sí? Y por último, como mencionábamos, en los servicios de salud. Este es un planteamiento de nuevo del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Donde se plantea una expresión directa del conflicto.
Entonces ya es como los efectos del conflicto que van a depender también de la modalidad de la violencia, ¿sí? Entonces, pues de un lado están los asesinatos, ¿sí? Y las heridas, las amputaciones, que son, o las heridas o accidentes de mina, que son expresión directa del conflicto armado, ¿sí? Pero también está la forma en que se obtienen recursos para el conflicto, como el secuestro o la explotación ilegal de minería o los cultivos ilícitos. Impacto en determinantes intermedios como su efecto a nivel político y cómo digamos, se afecta las estructuras políticas a nivel local, los efectos en lo económico, en lo cultural y en lo ambiental. Y unos ejes diferenciales de afectación, que el conflicto ha afectado de manera diferente dependiendo de etnia, de género, de orientación sexual, de clases sociales, entre combatientes y no combatientes, y unos efectos en salud en términos de mortalidad, de morbilidad, en salud reproductiva, en salud mental, en discapacidad y en el estado nutricional. Es como un enfoque, digamos, amplio de lo que es el efecto del conflicto armado. Mirando un aspecto específico, el aspecto de salud mental, pues de un lado está el estrés postraumático, ¿sí? Que hay una serie de estudios pues, que demuestran que el conflicto pues incrementa el estrés postraumático, pero también incrementa el porcentaje de población con depresión, y hay diferentes estudios que también demuestran esta relación, la ansiedad, que también aumenta el riesgo de suicidio, y de nuevo existen diferentes estudios que lo demuestran, el incremento en el abuso de sustancias, especialmente de alcohol, y el incremento en el consumo de cigarrillo. Entonces, el conflicto tiene a nivel de salud mental una serie de efectos. El Instituto Nacional de Salud y se han hecho varios ejercicios buscando precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de conflicto y cómo medir esto. Entonces, pues ellos han planteado un índice muy interesante donde se incluyen pues, masacres, homicidios, reclutamiento de menores, desplazamiento, acciones bélicas, cultivos ilícitos, daños a bienes, ¿sí? Desaparición forzada, ¿sí? Y en ese sentido, con este tipo de indicadores, pues crearon un índice municipal de afectación y dividieron entre municipios más afectados y menos afectados. Existen otros índices creados en Colombia. En general, no hay un solo aspecto ni un solo momento en el cual se pueda medir. Entonces, por ejemplo, ha medido no solamente la intensidad, pero la duración, ¿sí? Porque puede haber municipios en los cuales hubo masacres y una violencia muy intensa por un periodo corto, y municipios sin masacres, pero con un efecto mucho más prolongado del conflicto. En Colombia se calcula que 15% de la población ha sido víctima del conflicto armado. Eso es lo que está registrado, digamos, no es un cálculo, lo que las personas que se han registrado como víctimas del conflicto armado, lo que implica casi 7 millones de personas. Y esa población tiene unas características importantes tenerla en cuenta, una población donde se combina de un lado, o sea, que no representa exactamente la pirámide poblacional del país. Entonces, una población donde la población joven, tanto hombres como mujeres, son una parte importante, pero también la población de más de 70, 80 años. Esta es otra población que ha sido afectada de manera importante por el conflicto armado. Si miramos en términos de etnia, la afrodescendiente es la población más afectada por el conflicto armado. Lo pueden ver acá comparado con los otros grupos poblacionales, ¿sí? Con una gran diferencia. 631.000 personas son afrodescendientes, y le sigue la población indígena. Son las dos poblaciones étnicas más afectadas por el conflicto armado. Y si miramos Colombia, pues ha sido afectado en toda Colombia, pero hay municipios más afectados que otros. Entonces,
por ejemplo, en 9 municipios, más del 75% de sus habitantes han sido definidos o clasificados como víctimas de conflicto armado. Esos 9 municipios, digamos, serían el top en términos de afectación, y en 23 municipios 50%. Entonces, realmente sigue siendo estos que están en rojo los municipios más afectados por el conflicto armado. Y si miramos en términos como de corredores, hay unos corredores que aquí pueden observar y que se podrían relacionar de manera importante con corredores de transporte de narcotráfico o de movilización de exportación, digamos, de drogas ilícitas, y por lo tanto allí ha habido una mayor concentración de víctimas y de efectos del conflicto armado. Ahora, mirando en términos de efectos, hay un efecto evidente y que es muy claro: los municipios más afectados por el conflicto armado pues tienen una mayor tasa de homicidios. Entonces, en este gráfico, ¿sí?, lo que ustedes están viendo es tasa de homicidios, ¿sí?, y los municipios en un color casi que rosado son municipios con una baja conflicto, y los demás, los que estarían como en morado, los últimos, son de mucho más alto. Está para hombres y para mujeres. Entonces, claramente son prioritariamente hombres, y estos hombres son principalmente afectados en municipios con homicidio, municipios de más alta incidencia. ¿Sí? En los periodos que se está reflejando aquí son 98 al 2003, como ven, con alta prevalencia de homicidios, mientras que 2010-2015 se notaba una disminución importante de esos homicidios en todos los municipios, especialmente los municipios de más alto conflicto. La tasa de suicidio, contrario a la anterior, refleja una situación más pareja, por decir así. O sea, los municipios más afectados tienen una tasa de suicidio relativamente alta, pero en general en el país la tasa de suicidio es alta, y con cambios no tan importantes en los diferentes periodos, 98 al 2003 o 2010 a 2015, que sería el de la derecha, y una tasa un poco más alta en mujeres, comparado a lo que es el homicidio en mujeres, ¿sí? Sin embargo, bajo peso al nacer, por ejemplo, allí la tasa de bajo peso al nacer es más alta en población de municipios de baja incidencia comparado con los de alta incidencia. Y es mayor bajo peso al nacer en niñas que en niños. O sea, hay una diferencia que es importante. Y mientras tanto, desnutrición sí es claramente, y sobre todo era claramente, había una relación clara entre desnutrición y municipios más afectados. Por lo tanto, aquí era evidente tanto en niños como en niñas, y es una tasa de desnutrición que ha venido disminuyendo con el tiempo en todos los municipios, pero especialmente en los municipios con un mayor efecto del conflicto armado. El tema del paludismo, pues ahí es súper claro: las zonas de municipios de conflicto armado pues tienen índices de paludismo mucho más amplios, mucho más altos, y aunque ha disminuido, de todas maneras continúa siendo importante, sobre todo en hombres, pero también en mujeres. Si miramos el VIH, allí la cosa es bastante distinta. El VIH, casi que el conflicto, zonas de conflicto, pareciera un factor protector, sobre todo en hombres, para el VIH. Y esto se ve en otros países, por ejemplo Angola. Cuando se compara Angola o Mozambique con Sudáfrica, la guerra de Angola parece haberlos protegido un poco del VIH. Vamos a hacer una pausa y desarrollar la siguiente tarea. Asumiendo el papel de responsable de la atención de víctimas en el Ministerio de Salud colombiano, propongo un objetivo
y 3 acciones que sean coherentes con el objetivo para atender a las víctimas del conflicto armado. El gobierno colombiano creó la ley 1448 del 2011, que se denominaba la Ley de Víctimas, que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado colombiano. En esta ley, lo que se plantea como objetivo es una serie de medidas de tipo judicial, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas. Especialmente, digamos, hay una definición de víctimas que veremos más adelante, dentro de un marco de justicia transicional. El concepto de justicia transicional es: hay un conflicto, se está saliendo del conflicto y por lo tanto la manera en que se juzgan ciertos procesos es diferente. Y esto es un poco el concepto de justicia transicional. Dentro del concepto, del marco del goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y hay un concepto importante que se plantea en este objetivo y es la garantía de no repetición, porque si se está reparando pero todavía hay el riesgo de ser desplazado, realmente ahí hay un problema importante, ¿sí? Y el otro elemento importante es el elemento de la dignidad, ¿sí? Partiendo de los recursos con los que cuenta, digamos, el Estado para plantear esta dignidad y estos derechos. ¿Y a quién se considera víctima? ¿Sí? Entonces, básicamente a una persona o un colectivo que haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, la verdad no me pregunten por qué, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ¿sí? Ocurridas en ocasión del conflicto armado interno. Esto no es fácil, digamos, diferenciarlo entre violaciones o víctimas de conflicto armado y víctimas de violencia social o violencia común, como queramos llamarla. Sin embargo, básicamente lo que se plantea es que la persona, digamos, haga su autoevaluación y se registre como víctima expresando cuál fue la razón que explica el que es víctima. Puede ser un desplazamiento forzado, puede ser una amenaza, puede ser un secuestro, como algunos de los ejemplos más típicos de violación que permite incluirlo como víctima. Y el derecho internacional humanitario básicamente plantea una serie de mecanismos en los casos de conflicto y está planteado el DIH como una serie de herramientas para trabajar o para manejar las situaciones de conflicto armado. Aquí se insiste en el artículo 9 sobre el carácter de estas medidas transicionales y básicamente se insiste en el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y otro elemento que es importante acá es el hecho de que se busque restablecer los derechos que estas personas han tenido. Hay un elemento planteado en el artículo 19 sobre sostenibilidad y básicamente es que el gobierno tiene que garantizar los recursos para que esta ley de víctimas se aplique. Esto inicialmente se cumplió, pero posteriormente ha habido un cambio pues, de gobierno y de política y por lo tanto en este momento no se cuenta con los recursos para la implementación de esta ley de víctimas. En salud, básicamente lo que se ha planteado es el tema de la afiliación, o sea, la persona que es reconocida
en la base de datos de víctimas, en el registro único de víctimas, el RUF, tiene derecho a su afiliación al régimen subsidiado, excepto si se puede demostrar que la persona tiene recursos para pagar, ¿sí? Cosa que en general es muy difícil hacer esta demostración. El PAPSIVI, bueno, el ministerio planteó una ruta integral de atención a víctimas. Como les digo, en esa ruta se plantean acciones en el componente físico y en el componente mental, psicológico, y en cada uno de ellos se plantea no solo esperar a que las personas consulten y hacer un triaje en la consulta, pero hacer acciones colectivas o proactivas para buscar a las personas y ofertarle los servicios, ¿sí? Igualmente, en caso de detectar casos que requieren atención psiquiátrica, poder hacer el manejo a través de la red de prestación. Y en caso de encontrar otro tipo de problemáticas más de tipo social o laboral, etcétera, pues coordinarse con diferentes entes responsables o que pueden apoyar en estos temas de protección social. Este reporte, que es el último que he podido encontrar del PAPSIVI, muestra, o del Ministerio de Salud, lo que muestra es que las personas, si recuerdan, estábamos hablando de más o menos de 7 millones, de esas personas en el 2015 se le prestó atención alrededor de 2 millones y medio, con un promedio de 5 atenciones por persona. El promedio nacional está más o menos en 2.5 atenciones por persona, o sea que se logró una acción importante de atención e igualmente de urgencia, atención de urgencia y hospitalización, ¿sí? Bastante alto comparado con la población general. No hay, por lo menos no he encontrado la manera de en los RIPS poder separar víctima y no víctima para ver un poco el comportamiento. Entonces aquí las comparaciones en general que se pueden hacer es entre víctima, donde sí hay un registro y hay una información de sus patologías y de su utilización de servicios, o afiliación con población general, porque en los RIPS, donde se registran las actividades, no hay una identificación de víctimas. Cuando miramos en términos de diagnóstico, lo que encontramos es que las primeras causas de diagnóstico en temas de salud mental, porque este se centra en temas de salud mental, es el tema de la depresión, ansiedad, depresión, eh, estrés postraumático estarían dentro de las primeras causas de atención o de consulta por parte de las personas víctimas del conflicto armado. Y esto, pues digamos, es equivalente con población general. Lo que pasa es que aquí se encuentra un porcentaje más alto de personas con problemas de depresión o problemas de atención. Y si miramos en términos del tipo de servicios, en realidad se parece un poco al tipo de servicios que se solicitan en población general. O sea, en Colombia, la consulta médica para, digamos, para revisión de las personas, la consulta odontológica para temas como caries, son en frecuencia lo más común en el diagnóstico o en la demanda de servicios, ¿sí? Y luego, en esta población hay temas de enfermedades crónicas como puede ser la hipertensión, que implica un porcentaje importante de la consulta.
Ahora, si miramos el PAPSIVI como tal, que si recuerdan está más enfocado a atención psicosocial, lo que ha ocurrido es un número muy importante de atenciones en el 2017, perdón, 2014, un número menor, pero todavía alto, alrededor de 540.000 atenciones en el 2015 y un número mucho menor. Y esto estamos hablando del 2016, 2017, 2018 en general. La tendencia ha sido más a la disminución y para este año 2019 no hay realmente un presupuesto específico para este tipo de atención. Y en realidad hasta el 2016, hasta el 2015 se había superado la meta, pero ya en el 2016 solo se logró, digamos, la mitad de, de la meta propuesta en términos de atención para el PAPSIVI. Y como les decía, la tendencia es cada vez a atender menos personas e inclusive a establecer metas en términos de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado.